Bueno, vamos a Mateo. Mateo capítulo 12. Retomamos desde el versículo 9. Sanidad de Jesús en el día de reposo. Y vamos a tomar desde el versículo 9 hasta el final de esta historia. Vamos a tomarlo hasta el versículo 13. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Hasta ahí entonces vamos a leer. Y tomando el versículo 9 y el versículo 10, repito, dice allí: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Decíamos que el día de reposo pues era también una ocasión para que los judíos fuesen a las sinagogas y allí ellos recibieran enseñanza y también tenían ese tiempo de devoción. Era como ese doble propósito al ir a las sinagogas: devoción, o sea, adoración, y enseñanza. El Señor entonces pues también va a la sinagoga y allí pues va a dar un principio respecto al día de reposo. Pues ya había dado enseñanza. Mateo acaba de hablarnos de cómo los discípulos recogieron espigas y comieron, y el Señor pues los justifica delante de aquellos que los acusaban, ¿no? Y ahora también va a dar un principio importante respecto al día de reposo. Entonces, ahora la pregunta a Jesús. Y para ampliar esto precisamente, considerábamos Lucas 6 del 7 al 8, es decir, ver este pasaje a la luz y junto a Lucas, Lucas capítulo 6 y Marcos capítulo 3 son los pasajes paralelos a esta historia, donde complementaremos algunas cosas. Comenzando por Lucas capítulo 6 del 7 al 8. Entonces dice ahí, Lucas 6, 7 al 8, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Bueno, mientras Mateo se enfoca en la pregunta literal, Lucas y Marcos se enfocan en la actitud y las intenciones que ellos tenían, ¿no? Es decir, ellos ponen al descubierto lo que había dentro de sus corazones, sus intenciones, ¿cierto?, contra el Señor. Ahora, hay algo pues triste acá, que habíamos también señalado anteriormente, y es que el poder y la autoridad del Señor son rechazados. El poder y la autoridad del Señor son rechazados abiertamente, deliberadamente, sin justificación alguna. El Señor como Mesías es rechazado por parte de la religión, ¿no? Entonces es increíble ver que ellos pues no ignoraban la capacidad de sanar del Señor, porque ellos no estaban cuestionando si podía sanar, sino más bien si sanaba en el día de reposo. O sea que ellos ya daban por cierto que Jesús podía sanar. Y sin embargo, a pesar de reconocer que eso era así, pues ellos optan por rechazarle, ¿no? Y eso es lo que pues también desconcierta. Part-Time Rips dice al respecto, abro comillas: es interesante notar que ellos sabían perfectamente que Jesús podía sanar,
No era de cuestión de observarle para ver si él podía sanar, sino para ver si lo haría en el día de reposo. Qué triste fue que no les interesara la hermosa enseñanza de Jesús, ni tampoco la miseria del pobre hombre con la mano seca. Y yo también añadía el poder de Jesús para sanar. Ellos no consideran nada de eso, ¿no? Ni la enseñanza, ni el poder y tampoco pues la misericordia del Señor para sanar. Todo eso lo pasan por alto, ¿no? Y creo que este punto, y nos deteníamos aquí hace 8 días anteriormente, porque yo creo que este es un llamado de atención, que a pesar de tener nosotros las evidencias, a pesar de tener nosotros todo, tenemos la escritura, tenemos siervos, tenemos congregación, tenemos doctrina, todo, y a pesar de eso, a veces nosotros somos indiferentes a la enseñanza, a lo que el Señor nos quiere decir, y nuestro corazón se endurece, ¿no? Entonces, aquellos que preguntaban si era lícito sanar en el día de reposo, decíamos que ellos tenían un prejuicio y tenían una intención. ¿Cuál era el prejuicio? El prejuicio era que no se podía sanar en el día de reposo y nada los iba a hacer cambiar. Es decir, ellos ya estaban enfocados en que estaba mal sanar en el día de reposo y no estaban dispuestos a escuchar razones. Y en segundo lugar tenían una intención. ¿Cuál era esa intención? La intención era pues poder acusar a Jesús, como estamos viendo acá. Esa es la intención de ellos. Su pregunta era una pregunta maliciosa, no tenía el propósito, es decir, uno hace preguntas porque ignora. Y cuando uno pregunta, se supone que pregunta para resolver una duda. Pero la pregunta de ellos no es para resolver una duda, la pregunta de ellos es maliciosa, para poder acusar al Señor y cazar alguna palabra o algo incorrecto. Y es tenaz, ¿no? Porque ellos están cerrados en sus propios argumentos. Ellos no estaban dispuestos, sabían que Jesús sanaba, habían visto evidencia y sin embargo su pregunta es maliciosa, ¿no? Entonces ellos se resisten, aunque haya evidencia suficiente para reconocer a Jesús como el Mesías, ellos se resisten. Y que también nosotros aquí extraíamos otro principio, que cuando uno tiene algo en su cabeza, es decir, cuando uno está encerrado en sus argumentos, y no solamente en sus argumentos, sino en sus problemas, uno se cierra a lo que el Señor Jesús, ante la evidencia del Señor, uno se cierra ante la revelación del Señor, uno se cierra ante la voluntad del Señor. Entonces, yo creo que este es un llamado, ¿no? Porque uno a veces se enfoca en sus propios problemas y en sus propios argumentos. Es que yo soy así, es que, sí, en fin, uno se cierra, va al Señor, pero con prejuicios y con intenciones que son contrarias a su voluntad. Y si nosotros vamos en esa dureza y en esos argumentos delante del Señor, es decir, nos cerramos y vamos, pero no con la intención de cambiar, sino con la intención de permanecer en lo que somos, pues creo que vamos a ser herméticos, no vamos a ser sensibles, no vamos a ser permeables a lo que el Señor nos está hablando, ¿no? Entonces aquí vemos el peligro de que nos quedemos en intenciones, en prejuicios personales y no seamos abiertos a la evidencia. Lo que ocurre con la evolución ya hay muchas falencias en la evolución y sin embargo ellos persisten con el prejuicio de que no hay Dios. Es decir, parten de ese hecho, así las evidencias en la naturaleza sean claras respecto al diseño inteligente, ellos persisten en su terquedad, a pesar de que hay evidencias. Entonces, aplicándolo en lo personal, a veces nosotros incluso nos podemos excusar de que vamos a la iglesia, nos podemos excusar de que ofrendamos, nos podemos excusar que participamos en un ministerio y cerrarnos. Pues los fariseos tenían conocimiento de Dios, tenían la ley, tenían estudios y sin embargo estaban cerrados, equivocados, estaban endurecidos, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces, esta pregunta que ellos hacen, es decir, si es lícito sanar o no en el día de reposo,
Los enemigos intuían que Jesús lo iba a hacer. Ellos lo intuían, ¿no? Ellos habían visto y habían oído cómo el Señor en su misericordia había sanado a muchos, ¿no? Pero ellos, recordemos que tristemente, ignoraban Oseas 6:6. Y nosotros, o sea, si nosotros que no somos judíos y podemos recordar lo que dice Oseas 6:6, porque, o por lo menos recuerdo lo que dice el versículo: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ellos se sabían ese pasaje de memoria, ellos conocían ese pasaje, sabían que estaba en Oseas, y sin embargo no era vida para ellos. Dese cuenta que conociendo ese pasaje, ellos estaban viviendo de una manera diferente y estaban acechando y desafiando al Señor. Entonces ellos tenían el versículo en la cabeza, pero en sus corazones no era una realidad, ¿no? Y este es otro principio que extraíamos. Nosotros podemos, y eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos llenarnos de conocimiento y de argumentos, pero no vivir conforme a esas verdades. O sea, se nos vuelven solamente verdades o frases, ¿cierto?, que conocemos. En ese momento me viene a la mente una persona que pues es una persona que conoce palabra y tiene como ese deseo, ¿no? Por conocer de Dios, pero tristemente se cierra en sus argumentos muchas veces y no hay en esa persona como esa sensibilidad. Y pues es triste porque tiene conocimiento y a veces es más difícil llegar a las personas que tienen conocimiento doctrinal. Y aunque es cierto que uno debe tenerlo, necesitamos tenerlo, pero ese conocimiento doctrinal debe ir acompañado de humildad. Recordemos, y siempre hago memoria de esto, el ejemplo de Apolos, un hombre que tenía conocimiento, pero también tenía la humildad para aprender y ser sensible, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con conocer y memorizar incluso palabra. No estoy diciendo que no la memoricemos, necesitamos memorizarla, es un mandamiento. Pero si nos enfocamos solamente en saber y conocer versículos, pero aislarlos de nuestra vida personal, es decir, aislarlos de nuestra práctica cristiana, es un error, ¿no? Entonces vemos hasta dónde puede llegar la religión. Entonces, ¿esto qué evidencia? Lo que ellos están haciendo en esta pregunta refleja el hermetismo de la religión. Y como hay hermetismo en la religión, hay falta de iluminación o revelación del Señor. Y eso es producto del orgullo. Ellos no reconocían su condición, es decir, ellos no preguntaban manifestando humildad e ignorancia, no, ellos preguntaban para acechar. Entonces, al decir que ellos estaban en lo cierto, evidenciaban solamente su ceguera. Recordemos lo que dice Juan capítulo 9 del 39 al 41, cuando el Señor también precisamente en un día de reposo sana a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces el Señor, luego de hablar con el ciego y este ciego termina aceptando y reconociendo a Jesús, hasta esta sanidad fue evangelística, porque esa sanidad contribuyó a que el ciego creyera en Jesucristo. O sea que más allá de una sanidad física, que es importante, pero mucho más importante fue que a través de esa sanidad esa persona se arrepintió y conoció a Cristo y recibió a Cristo. Pero por otra parte, el Señor dice luego de eso: para juicio he venido a este mundo, para que los que dicen que ven, no vean, ¿cierto? Y los que no ven, pues puedan ver. Y es lo que el Señor cita precisamente allí en Juan capítulo 9. Voy a citarlo textualmente, como dice ahí, Juan capítulo 9, evidenciando el orgullo y la prepotencia y la autosuficiencia de los religiosos. Juan capítulo 9 del versículo 39 al 41, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos,
vuestro pecado permanece. Entonces, precisamente su orgullo era lo que les daba a ellos esa condición de ciegos, ciegos espirituales. Hasta entendieron que el Señor se estaba refiriendo a ellos. Y entonces el Señor dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Es decir, si reconocieran su condición. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. Entonces, volviendo a Mateo, vemos que ellos daban por cierto que estaba mal sanar en el día de reposo, no estaban dispuestos a escuchar, estaban ciegos en sus argumentos, por consiguiente estaban pues endurecidos, ¿no? Entonces los religiosos se niegan a recibir esa instrucción, ¿no? Porque en sus vidas es más fuerte la voz de los prejuicios y de la soberbia que la cordura y la evidencia clara del Señor como el Mesías, porque las evidencias eran claras, evidentes, ¿no? Ahora hablemos de la omnisciencia divina. Y por eso vamos a recordar que dice Lucas 6:8, que es el pasaje paralelo a esta historia. Lucas 6:8 dice ahí, mas él conocía los pensamientos de ellos. Entonces el Señor como Mesías y Dios es omnisciente y sabe los pensamientos de ellos. Por consiguiente, el Señor habla con autoridad, porque está seguro de lo que está diciendo. A veces uno dice las cosas creyendo que son así y cuando se da cuenta que no son así, queda uno en vergüenza, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, no, se me perdió, ¿dónde está tal cosa que yo dejé en tal parte? Si yo la dejé ahí, a mí me ha pasado, ¿cierto? Y termino a veces eh, afirmando cosas e incluso hasta enojándome porque yo sé que las cosas quedaron ahí y cuando me doy cuenta no estaban ahí y uno queda como en vergüenza, ¿no? Como que uno no puede sostener las cosas con autoridad porque uno no lo sabe todo, ¿no? Pero el Señor sostiene lo que dice porque lo sabe todo. Esa es otra evidencia de su autoridad o otra razón de la autoridad de Jesús. El Señor conoce todo, por eso podía hablar con propiedad de lo que estaba diciendo. Lo que Él decía era acorde, era coherente, era puntual a lo que estaba sucediendo. O sea que el Señor no iba a hablar cosas fuera de tono. Ustedes están pensando mal contra mí, ¿no? Ellos no decían que no era así. Ellos quedaban desnudos, es decir, quedaban en evidencia, puestos en evidencia, porque el Señor revelaba lo que había en ellos, ¿no? Entonces, siempre que tenemos la oportunidad de hablar de la omnisciencia de Jesús, hablamos por consiguiente de su deidad, ¿no? Y vemos otros pasajes como cuáles. Vemos ahí unas paginitas antes de Mateo, capítulo 12, que es donde estamos. Ya hemos nosotros considerado el capítulo 9, donde el Señor sana a un paralítico. Y aquellos que escucharon a Jesús decir tus pecados te son perdonados, dice, dentro de ellos creían que él blasfemaba. Pero en el versículo 4 dice, y Jesús conociendo los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, el Señor habla con autoridad, sin temor a equivocarse, es decir, ay, yo no debí decir eso. No, el Señor tiene autoridad para decir las cosas con seguridad. En Juan capítulo 2 del 23 al 25, solo cito, que en la fiesta, durante la fiesta, creo que era la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén que se estaba celebrando, dice que muchos creyeron en él, pero él no se fiaba de ellos porque él conocía lo que había dentro del corazón del hombre. No se fiaba de ellos. El Señor es omnisciente, ¿no? Y por eso destacamos otra evidencia más delante de ellos. Es decir, como si faltasen más evidencias, el Señor les da otra. ¿Qué evidencias ya ellos tenían respecto a que Jesús es el Mesías? Habíamos dicho que la enseñanza de Jesús, el poder de Jesús para hacer milagros y la misericordia que Él tenía para con los más desfavorecidos. Y ahora vemos otro argumento más para que ellos supiesen la autoridad de Jesús, su omnisciencia, es decir, ellos fueron prendidos en sus pensamientos, sorprendidos, porque el Señor les habla tal cual lo que estaban pensando. Tienen otra evidencia, por eso estamos hablando de la omnisciencia, porque la omnisciencia es otra prueba más
de que Jesús es el Mesías. Y sin embargo ellos se siguen cerrando, ¿no? Entonces vamos a hablar de la respuesta de Jesús y la sanidad realizada. Versículo 11 al versículo 13, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Entonces vemos estas razones que el Señor da. En Mateo vemos una que no dan los otros dos evangelistas, pero los otros dos evangelistas nos dan otra palabra que él mencionó allí, que Mateo aquí no menciona. No es que se estén contradiciendo, no. Recordemos que estos detalles son complementarios. Entonces, ¿cuál es el argumento que el Señor expone y que cita Mateo? El ejemplo de una oveja. Es decir, si se tiene compasión o por lo menos se ayuda a un animal cuando está en dificultades aún en el día de reposo, pues cuánto más a un hombre. Y en Lucas capítulo 6 del 8 al 9 se nos da también el siguiente argumento. Lucas capítulo 6 dice allí: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Aquí el Señor está explicando otro argumento que dio en ese momento. Primero el de la oveja. O bueno, no digo primero, porque pues no tengo certeza de ello, pero sí sé que los dos argumentos se dieron. El primero que vimos más bien es el de Mateo. El segundo que estamos viendo es el de apelar al sentido común con respecto a la ley. Con respecto a la ley. ¿Acaso la ley prohibía hacer lo que es bueno en el día de reposo? Y como mencionábamos antes, ¿qué mejor escenario, qué mejor momento, qué mejor día para hacer el bien que el día de reposo? Es decir, si había un día en el que era más adecuado sanar, era el día de reposo. Pero ellos lo veían de otra manera, ¿no? Entonces dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Antes de esto, consideremos el versículo 8, no solamente que conoce los pensamientos de ellos, sino que pone al hombre delante, o sea, lo pone en pie, ponte en medio, y lo puso en la mitad. ¿Por qué el Señor lo pone en la mitad? Eso preguntábamos ayer. ¿Por qué el Señor pone en la mitad a este hombre con la mano seca? Pues para que de verdad se sensibilizaran, no solamente los religiosos que estaban y todas las personas que estaban ahí, se sensibilizaran de la condición del hombre. Es decir, Jesús pone en evidencia la necesidad de este hombre, si es que ellos no se habían dado cuenta, si es que ellos no se habían dado cuenta, ¿no? Y él lo pone en medio, no para avergonzarlo, para nada, todo lo contrario, para evidenciar la condición de esta persona, apelando al sentido común, a la conciencia, a la ley, delante de ellos. Entonces por eso lo pone en medio. Es otro aspecto que estamos destacando aquí, ¿no? Ahora, hay otro pasaje que es muy similar a este, o sea, otra sanidad, y esta sí es otro evento diferente al que estamos considerando, que lo encontramos en Lucas capítulo 13, que es una sanidad similar de una mujer que estaba encorvada, de una mujer que estaba encorvada. Y también es en un día de reposo. Lucas capítulo 13, del versículo 10 al versículo 17. Es un pasaje completamente acorde a lo que estamos viendo acá. Dice el versículo 10: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo.
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí el Señor está dando otro ejemplo similar, o otra sanidad similar, en donde se discute el hecho de que Jesús sane en el día de reposo, pero el Señor también contesta. Y aquí pues hace referencia también a un animal, es decir, si se tiene misericordia de un buey o de un asno en el día de reposo, o lo desata más bien el día de reposo, pues cuánto más se debía tener misericordia y liberar tanto espiritual como físicamente a esta mujer. ¿Por qué digo espiritual y físicamente? Porque esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. En Lucas capítulo 13, versículo 11 dice: y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Bueno, creo que Lucas, la nueva versión internacional, lo parafrasea más. Es decir, creo que es más preciso lo que dice Reina Valera. Un espíritu de enfermedad. Y alguien preguntaba ayer que si las enfermedades son demonios o son espirituales. Y pues yo contestaba que no siempre. Sí hay enfermedades que pueden ser producidas por la opresión de espíritus, como estamos viendo acá, pero no siempre, no siempre. Por ejemplo, se me ocurre pensar el problema que tenía Timoteo en su estómago. Entonces Pablo hubiera expulsado al espíritu de úlcera, por ejemplo, pero no. Pablo le dice a Timoteo que se cuide. Entonces, yo creo que es claro, para mí es claro, que las enfermedades no siempre son espíritus, no siempre son espíritus y no siempre son consecuencia del pecado. ¿Hay enfermedades consecuencia del pecado? En la Biblia vemos que sí. Por ejemplo, la lepra que cayó sobre el rey Usías, la lepra que cayó sobre el siervo de Elías por codicioso, por mentiroso. Pero no siempre la enfermedad es producto de espíritus, de opresión demoníaca. En este caso sí. El mismo Señor lo corrobora en el versículo 16. Esta mujer había estado atada a 18 años. Dice que Satanás había atado. Satanás, o sea, el Señor apela y dice que sí, es cierto, Satanás la tenía atada. Pero debemos ser muy cuidadosos con esto, porque entonces terminamos pues enredados en que todo es espíritu, espíritu. Y hay una canción que precisamente alguien componía y termina en esa canción expulsando, todos son espíritus, espíritu de hechicería, espíritu de mortandad, espíritu, mejor dicho, todo se espiritualizó y tenemos que tener mucho cuidado, porque no siempre es así, no siempre es así, ¿no? Bien, entonces vemos esta situación similar. Aquí se está hablando de que es lícito, o sea, si se hacía con un animalito desatarlo físicamente, ¿cuánto más no se debía desatar a una mujer que estaba oprimida, no solamente físicamente, sino también espiritualmente? Entonces yo creo que los argumentos del Señor son claros, son consistentes y son definitivos, ¿sí? Entonces vemos acá las dos respuestas del Señor, ¿sí? Más allá de un simple rito, el Señor pone en consideración la esencia del día de reposo en estos pasajes. Es decir, en Mateo y en Lucas, a través de estos argumentos, el Señor eleva el día de reposo a algo más que un rito, porque aunque era un rito, tenía una esencia y una profundidad más allá de lo que era solamente el guardar un día. Y entonces
son dos cosas que estamos viendo acá. En Mateo, primero, en el día de reposo, si se vela por el bien de un animal, ¿cuánto más por el de una persona? Si se vela por el bien de un animal, ¿cuánto más por el de una persona en el día de reposo, ¿no? Y segundo, el día de reposo, por consiguiente, pues era un día para hacer el bien y propender por la vida del prójimo. Y frente a lo cual no hay reprensión por parte del Señor. También habíamos visto que dice ante el fruto del Espíritu no hay ley. Dice Gálatas, lo habíamos citado, que frente a tales cosas no hay ley. Es decir, no hay una ley que condene el hacer bien. ¿La ley para quién está? Para castigar al homicida, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo. La ley es para castigar al malo. Lo mismo la autoridad. La autoridad, si uno no está haciendo lo malo, ¿por qué ha de tener miedo de un policía, de un militar? Pues no hay ley que condene el hacer el bien. Entonces, frente a esto, no hay reprensión del Señor. ¿Por qué va a haber reprensión si el día de reposo es un día para regocijarse en el Señor? Y por eso cito una vez más el pasaje de Isaías 58, cuando habla de la observancia correcta del día de reposo. No solamente el cese de actividades, sino el cese de actividades con miras a honrar a Dios. No solamente descansar físicamente, sino también con miras a honrar a Dios y también experimentar ese descanso espiritual. Vemos en Isaías capítulo 58, versículo 13 al versículo 14. Si te retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces vemos aquí precisamente pues esa amonestación del Señor para que ellos pues se deleitaran en el día de reposo haciendo la voluntad de Dios. Y era lo que el Señor estaba haciendo en el día de reposo. Yo por ahí veía un comentarista que hablaba respecto a que que Jesús quebranta el día de reposo. Lo quebranta a la manera de ellos, pero no lo quebranta en su esencia. Es decir, Él es el Señor del día de reposo. ¿Cómo va a quebrantar Él una norma si Él es el creador, el que dio el día de reposo? Entonces, lo quebranta, pero en cuanto a las tradiciones que ellos tenían. Jesús no va a hacer lo que las tradiciones decían con respecto al día de reposo, pero vive conforme a la voluntad de Dios en el día de reposo. Entonces, aquí vemos la reacción de los religiosos, ¿no? Perdón. Aquí vemos nosotros entonces la reacción, la reacción del Señor ante la dureza de los fariseos. Eso lo encontramos en Marcos, 3:5. Marcos 3:5 evidencia cómo el Señor reacciona frente a esto. Marcos 3:5, precisamente hablando la misma historia, Marcos dice lo siguiente: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Jesús es Dios, y Dios es una persona. Y como persona, el Señor tiene emociones santas. ¿Como cuáles? Regocijarse, entristecerse, enojarse, y esta es una ira santa del Señor. Entonces estamos viendo acá precisamente que el Señor reacciona, es decir, el Señor no puede permanecer, no es a veces ese Jesús que nos ponen en las películas, un Jesús sin emociones, un Jesús que casi no sonríe,
Un Jesús, mejor dicho, completamente alejado de una emoción humana. Pero Jesús era una persona. ¿Cómo no se va a indisponer? ¿Cómo no se va a enojar? ¿Cómo no se va a entristecer frente a la condición de estas personas que tienen toda la evidencia? Jesús está enseñando correctamente, está sanando, pone delante de ellos la condición de este hombre, les revela lo que tenía en sus corazones y aún así persisten en esa dureza. Entonces, por eso el Señor, pues, en la otra ocasión de de la mujer encorvada, le dice a la persona hipócrita. O sea, el Señor reacciona. Y aquí también el Señor, pues, se entristece y se enoja porque estas personas están cerradas, ¿no? Entonces, es sensato que el Señor se enoje y se entristezca por la condición de estas personas. Si en nosotros no produce esto nada, pues yo creo que también deberíamos cuestionar nosotros mismos en qué estamos, porque esto es indignante, ¿no? Indignante que una persona no sea sensible a las necesidades de otros y ponga por encima un rito, por encima de la esencia y el propósito, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Muy triste que esto ocurra precisamente. ¿Cómo reacciona Jesús? Con tristeza y con enojo. Él no es indiferente al desprecio de las personas. Él no es indiferente al desprecio de los religiosos, ¿no? Y de paso vemos ahora el corazón de los religiosos puesto al descubierto. O sea, frente al hecho de rescatar una oveja por parte de los religiosos, ¿cuál sería la verdadera motivación para hacerlo? El comentario siglo XXI nos dice lo siguiente, abro comillas. La sanidad de la mano paralizada podría haber esperado hasta un día entre semana. Sin embargo, Jesús puso al descubierto la doble actitud de las personas que estaban dispuestas a hacer excepciones para el sufrimiento animal, para el alivio del sufrimiento animal, o evitar una pérdida económica, pero no para aliviar al ser humano. O sea, que ellos estaban dispuestos a aliviar a un animal o, más allá de eso, no perder económicamente, pero sí, pues, ignorar las necesidades de un ser humano, de un israelita, como si fuese poco, ¿no? Ahora veamos en contraste las tradiciones religiosas versus la compasión humana, las tradiciones religiosas en contraste con la compasión humana. La Biblia del Diario Vivir comenta lo siguiente, abro comillas. Los fariseos pusieron sus leyes por encima de las necesidades humanas. Les preocupaba tanto que Jesús rompiera una de sus reglas que no les importaba la mano seca del hombre. ¿Qué actitud asume usted? Si sus convicciones no le permiten ayudar a ciertas personas, sus convicciones pudieran no estar a tono con la palabra de Dios. No permita que los dogmas los cieguen a las necesidades humanas. O sea que esto también es otro principio que podemos destacar. Nosotros como iglesia no podemos ser indiferentes a las necesidades físicas y sobre todo espirituales de las demás personas. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Usted y yo no podemos ser indiferentes a las necesidades de las personas a nivel espiritual y a nivel físico, porque la religión enceguece como pasó con estas personas. Por eso el comentario de la Biblia del Diario Vivir nos hace reflexionar respecto a que nosotros pues hemos de considerar ayudar a los demás, sensibilizarnos por las necesidades de los demás, ¿no? Y como él dice ahí, si sus convicciones no le permiten ayudar a ciertas personas, sus convicciones no pudieran no estar a tono con la palabra de Dios. Es decir, podríamos en un grado de endurecimiento estar así como lo estuvieron los religiosos en ese momento, ¿no? Y con esto entonces terminamos esta sección que arrancó desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y que titulamos Jesús y el día de reposo. No hemos hecho un estudio exhaustivo, muy profundo, pero yo creo que en lo personal muchas dudas se resolvieron con respecto al día de reposo, ¿no?
Entonces, dejamos este tema para introducirnos al siguiente. El siguiente tema entonces es la humildad de Jesús. La humildad de Jesús que vemos del versículo 14 al versículo 23. En algunas Biblias, o bueno, en la mayoría de las Biblias, la reacción de los fariseos, porque ahora vamos a ver, es decir, dejamos el tema, pero no vamos a ignorar la reacción de los fariseos. Ya vimos la reacción de Jesús frente a ellos. O sea, ¿cómo reaccionó Jesús? En tristeza y con enojo por la terquedad y la dureza de estas personas. Pero ahora veremos la reacción de estas personas, la triste y desafortunada reacción de los religiosos. Entonces, la mayoría de las Biblias, cuando hacen referencia a día de reposo, por ejemplo, la Reina Valera tiene como título El hombre de la mano seca y termina la narración en el versículo 14 y a partir del versículo 15 hay un título que dice el siervo escogido. Yo, al igual que Escogil, escogí también dividir el versículo 14, o sea, el versículo 14 haría más parte de esta sección que hace parte de la humildad de Jesús. Entonces, vamos a ver que en contraste con el orgullo de los religiosos, vamos a ver la humildad del Señor. Es decir, ya esa situación indignante de dureza por parte de los fariseos, la vamos a dejar a un lado para considerar la humildad de Jesús. Pero no la vamos a dejar a un lado sin antes exponer la dureza y la insensatez de los religiosos, ¿no? Entonces, en contraste con el orgullo de los fariseos, en esta sección básicamente vamos a ver la humildad del Señor y cómo cumple de manera perfecta la Escritura, ¿no? Pero primero vamos a ver versículo 14 y versículo 15. Versículo 14 y versículo 15 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Versículo 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. También consideremos qué hicieron ellos. Ellos se confabularon. Si vemos nosotros Marcos capítulo 3. Versículo 6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, dice, contra él para destruirle. ¿Qué es lo que nos está complementando Marcos? Que los fariseos se aliaron o se confabularon con los herodianos para destruir a Jesús, ¿no? ¿Y por qué es significativo hablar de los herodianos? Porque los herodianos eran un partido más que religioso, era político. Eran aquellos que estaban de acuerdo con la dinastía de Herodes, la apoyaban. Los fariseos no tenían, o sea, ellos rechazaban, recordemos que la palabra fariseo, la raíz es los puros o los apartados, los que se descontaminan, ¿sí? Esa es la raíz de esa palabra fariseos. Y ellos también procuraban, supuestamente, descontaminarse de la influencia política, aunque al final vemos que con tal de destruir a Jesús, pues trataron de ser condescendientes tanto con el procurador romano, Poncio Pilatos, como también con el rey Herodes. Y aquí estamos viendo lo mismo. ¿Cómo será el odio de Jesús? Que ellos mismos se saltan sus propios principios, es decir, se tratan de aliar con los herodianos, a quienes, según algunos comentaristas nos hacen ver, son personas con las que ellos no tenían relación o trato, cercanía. ¿Por qué? Porque los herodianos eran más políticos que otra cosa y los fariseos no querían eso. Pero ¿cómo será el odio hacia Jesús? ¿Cómo será el desprecio hacia Jesús?
que aún son capaces de violar sus propias normas. Ellos que supuestamente sí, decían respetar el día de reposo, pero cuando se trata de sus intereses, rompen sus propios principios y pretendieron aliarse con los herodianos para destruir a Jesús, ¿no? Entonces Lucas 6:11 también nos expresa no solamente que tomaron consejo contra Jesús para destruirle, también en Lucas 6:11 nos evidencia la reacción o la actitud de ellos. ¿Cuál fue? Dice, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea que ellos, contrario a arrepentirse, a pesar de que el Señor les contestó de manera coherente y que les hizo, apeló a la razón de ellos, dice que se llenaron de furor. O sea, hasta dónde puede llegar la religión a endurecer a una persona, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aún asistiendo a una iglesia cristiana, tenemos que tener mucho cuidado. Todos los fariseos, a pesar de la abrumadora evidencia de Jesús como el Mesías, ¿qué evidencias? Repito, las que hemos visto hasta ahora. Su autoridad para enseñar, su poder para hacer milagros, su compasión, su omnisciencia. 4 elementos que estamos viendo acá, y ninguno de esos que tienen suficiente peso fueron suficientes para que ellos en sensatez se volviesen al Señor. Entonces ellos persisten en su dureza y peor aún, como estamos viendo, buscan destruirle. Su orgullo, su envidia y su consecuente falta de arrepentimiento, porque estaban llenos de orgullo y por envidia, porque los mismos gobernantes, cuando Jesús fue entregado, dice que creo que era Pilatos, por envidia, él sabía que lo habían entregado. Entonces ellos, otro aspecto que no habíamos considerado antes, pero que ahora citamos, ellos tenían envidia. Como ellos eran el centro, como ellos se supone que eran la élite religiosa y que ellos tenían la autoridad espiritual, al ver que Jesús tiene la autoridad que ellos no tenían y que el pueblo corre tras Jesús, entonces se llenaron de envidia. Otro aspecto que también los encegueció. Y creo que aquí hay un aspecto interesante y que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la envidia, porque la envidia enceguece. Por eso dice que es un fruto, es una obra de la carne, ¿no? Frente a lo cual dice, tenemos que tener mucho cuidado porque enceguece. Es decir, la envidia también enceguece y oscurece el entendimiento. Y eso es lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Entonces ellos, a pesar de esas evidencias, persisten en su dureza y buscan cómo destruirle, ¿no? En lugar de proceder sensatamente al arrepentimiento. ¿Por qué no se arrepienten después de toda la evidencia clara que Jesús les dio? Ya dijimos, el orgullo, la envidia, impiden que ellos se arrepientan, a pesar de que los argumentos del Señor son contundentes. Entonces, pregunto, ¿qué otra cosa podría suceder para que ellos creyeran? ¿Qué otra cosa? Es decir, ¿había algo que a Jesús le hizo falta para que ellos creyesen? No, ellos no iban a creer porque sus corazones estaban llenos de orgullo y de envidia, endurecidos en sus corazones, producto de esa religiosidad. Y esto me hace acordar cuando ellos en la cruz decían que descienda la cruz para que creamos. ¿Será que ellos iban a creer si descendía la cruz? No. No creyeron incluso cuando la evidencia de su resurrección fue clara. Jesús claramente resucitó entre los muertos, le tuvieron, o quisieron más bien, determinaron pagarle a los soldados para que ellos dijesen una mentira. Y no se cerraron completamente a la evidencia. Entonces, ¿qué más faltó que Jesús hiciera? No, Jesús lo hizo todo. Cuando una persona está endurecida, está endurecida. Y que Dios nos guarde, porque frente a las evidencias que tenemos, es el colmo que nos endurezcamos y persistamos en nuestra terquedad, ¿no? Por eso yo creo, y esto me hace acordar, y veremos más adelante, que ellos terminan blasfemando contra el Espíritu Santo. Algunos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un asunto eventual, es decir, que de un momento a otro, ¡ay! ¿Cómo fue que yo vine a hacer eso? No. La blasfemia contra el Espíritu Santo, quizá yo creo que es el producto de haber rechazado a Jesús.
O sea, una persona, uno creería, no, esta persona se condenó porque blasfemó contra el Espíritu. Pero más bien, si vemos el contexto desde lo que estamos aquí, desde el principio del capítulo 12, vemos que las personas, producto de su endurecimiento y de su perdición, terminan blasfemando. Es decir, una persona que niega a Jesús, que rechaza a Jesús, pues prácticamente de manera inevitable termina blasfemando contra el Espíritu, termina rechazando el testimonio de Jesús, termina rechazando el testimonio del Espíritu, a tal punto que ellos terminaron diciendo que lo que Jesús hacía, lo hacía por Belcebú. A ese punto llegaron, es decir, tal era su dureza que trataron de justificar el poder de Jesús diciendo que provenía del enemigo. Entonces dése cuenta hasta dónde conduce la dureza de una persona. Y por eso, como ya tenían todas las, o sea, todo el Señor Jesús se manifestó de manera clara, pero ellos que hicieron, lo rechazaron de manera rotunda, ¿no? Entonces, ¿qué más podía hacer el Señor para convencerlos? Si ya lo había hecho todo, ¿no? Eso me hace acordar la canción de Marcos Vidal, dime qué más puede hacer Jesús. Si Él caminó sobre las aguas, ¿cierto? Calmó la tempestad, cautivó corazones con su amor, con su bondad. O sea, ¿qué más tiene que hacer el Señor para que nuestras vidas caigan delante de Él? La evidencia es clara. Cuando uno rechaza deliberadamente esa evidencia, como veremos más adelante, los fariseos terminan blasfemando contra el Espíritu. O sea que la blasfemia contra el Espíritu no es un hecho aislado y repentino. Más bien la blasfemia contra el Espíritu de Dios es producto o consecuencia del endurecimiento, del endurecimiento. Ayer, precisamente anoche, bueno, yo suelo escuchar un cantante americano cristiano, y no voy a decir el nombre, pero es un cantante, bueno, canta en inglés, y pues yo tenía cierta admiración por este hombre, pero tristemente esta persona era un cantante muy famoso, hizo parte de un cuarteto muy famoso. Hacia los años 90 este hombre alcanzó la fama, se lanzó como solista. En el año 94 este hombre arrasó con los premios Dove Awards, o los Dove Awards, que son los premios de la Academia de la Música Cristiana. Es como los Grammys seculares. Los Dove son los premios que se les dan a los cantantes cristianos o que participan algunos de ellos, ¿sí? Y este hombre arrasó, dice que arrasó como con 6 premios ese año, y incluyendo el de mejor artista o el mejor o el cantante del año. Y como a la semana después, este hombre confiesa que había caído en adulterio con una cantante también con la que hicieron giras, precisamente creo que eran unas giras que hicieron cantando y dirigiéndose a madres solteras. Y esto, pues claro, fue un escándalo. Este hombre terminó divorciándose, terminó lo mismo, destruyó su vida, la vida de su esposa, su hijo o hija, todo eso fue, o sea, una semana después de haberse llevado todo eso, este hombre termina renunciando a la música cristiana, termina cantando para el mundo, la disquera que lo apoyaba le retiró el respaldo, lo sacaron, mejor dicho, este hombre de todo. Y bueno, pues finalmente este hombre se casó otra vez. Bueno, todo esto sucedió. Hoy en día parece que está arrepentido, pero qué tristeza toda esa cicatriz. ¿Por qué cito esta historia? Porque, como acabé de mencionar, la blasfemia contra el Espíritu no es algo que ocurre de manera eventual. O sea, de un momento a otro blasfemé. No, ese es el reflejo, más bien el resultado de un proceso de endurecimiento, así como este hombre no cayó de la noche a la mañana. Ya de tiempo atrás venía en su corazón pues dándole lugar al enemigo y finalmente cayó. Y pues que muy triste, ¿no? Yo anoche me enteré
Estoy recién enterado de la noticia. Me da tristeza, pero eso fue un proceso, eso no fue de la noche a la mañana. Entonces lo mismo digo, la blasfemia contra el Espíritu no es un proceso, es algo que simplemente es el resultado de, perdón, la blasfemia contra el Espíritu no es un hecho repentino, sino que es producto de un proceso, ¿no? Entonces, que el Señor nos guarde, porque si nosotros le damos largas al pecado, pues el final de ese proceso es que terminamos cayendo en religiosidad, en envidia, en orgullo y rechazando al Señor, ¿no? Esto es una advertencia para nosotros como creyentes. Ellos tenían la Biblia, nosotros tenemos la Biblia, pero ellos, los fariseos, se endurecieron en sus tradiciones, sí, ellos se negaron a aceptar las razones contundentes del Señor y las evidencias contundentes respecto a Jesús. Entonces vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor, por exhortarnos, Señor. Tu palabra dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, que cambiemos nuestra actitud, que asumamos una actitud de arrepentimiento, de cordura, Señor. Que reconozcamos, Señor, que el endurecimiento, la religiosidad traen consecuencias. Señor, que hoy que es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, acudamos a ti y en nosotros haya una actitud distinta. Hay una reacción diferente, Señor. Que cuando preguntemos nuestras preguntas con humildad, Señor, tengan la intención de aprender, de que aprendamos, Señor. No como los fariseos que preguntaban, pero ya con prejuicios y con intenciones maliciosas, Señor. Guárdanos de esto, Señor. Y ayúdanos a salir de toda religión, de toda falsedad, de toda mortandad espiritual, Señor. Y que seamos sensibles a tus evidencias. Señor, hemos recibido tu enseñanza. Hemos recibido, Señor, tus milagros, Señor. Hemos visto milagro a milagro, Señor. Señor, hemos visto tu omnisciencia, Señor. Hemos leído respecto a ella, Señor. Todo está claro, Señor, como para que nosotros nos cerremos a la evidencia contundente que tú eres el Mesías, Señor. Hoy, Señor, ayúdanos. Como cantaba aquella persona, perdóname por haberme desviado. Quiero volver al corazón de la adoración que trata acerca de ti, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.